Sebastián Barraez escribe, otra más que te reía, ¿cómo se repetía? Vladimir Padrino, mire esto de Tarek William Saab. Él reconoce que pescadores interceptaron a los mercenarios y enseña a un civil con un arma en la mano. Y la Constitución no le da a la Fuerza Armada el monopolio de las armas. Cuando cambiaron la Constitución, señora, le voy a decir algo. Cuando la patria está en peligro, se vale todo. Por eso aplaudimos a los habitantes con el alma, a los pescadores, a las pescadoras de Chihuahua, a los de Puerto Cruz, Puerto Maya, Chichiriviche, Petaquire, Macuto, a todos los aplaudimos. Bueno, lo que está comentando el ignorante de Diosdado Cabello es la justificación de el todo vale como una frase pura en su contexto ingenuo y desconocedor del sentido original de la frase de todo vale. El todo vale, incrustado por Feyerabend, un filósofo de las ciencias, hace ya muchísimos años, tiene como sentido fundamental el hecho de entender que en el método científico, la rigidez del método científico no es tal, porque para lograr el objetivo del desarrollo de la ciencia todo vale. Diosdado, el todo vale no es para la política. En la política no todo vale. En un país con Estado de Derecho, sátrapa, no todo vale. En un país en donde se cumplan las leyes, en un país en donde hay una constitución que se debe respetar, en un país que se digna decirse república y en donde haya justicia, no todo vale. Es absolutamente injustificable que se diga que todo vale. Un hombre armado, sin la legalidad del porte del arma, por supuesto, que tiene que ser penalizado en cualquier circunstancia. Así sea, incluso en defensa propia tendrá que alegarlo, pero tiene que entrar en un proceso judicial. Ese es el Estado de Derecho. Y si ese hombre está utilizando un arma sin porte de arma legal para confrontar a otros que también tienen armas ilegales, todos, escúchese bien, todos deben ser procesados. Ignorante Diosdado. Porque la omisión de la ley no puede ser justificada por unos tiranos para la defensa de su sistema. No puede ser, Diosdado Cabello. Ese pseudo pescador, que estoy prácticamente seguro que no es pescador un carajo, tenía un arma. Y si es verdad, como dice Nicolás Maduro, que ese pescador dijo, ven, aquí estoy, que yo soy la furia bolivariana, esa estupidez, esa idiotez épica, que no es tal, que estamos seguros que no es tal, igual esa furia bolivariana tiene que pagar las consecuencias de utilizar armas sin el permiso y sin la autorización legal. Esto va para los colectivos también. La impunidad que genera la tiranía debe acabar y debe cesar. Y eso lo vamos a hacer entre todos, porque los venezolanos con dignidad lo que están requiriendo fundamentalmente es que precisamente esos principios del todo vale malentendido de Diosdado versus el todo vale de Feyerabend aplicado a la ciencia para la posibilidad del desarrollo del método científico. Ese todo vale ramplón, ignorante, idiota, tiene que ser superado, porque ese todo vale es el que nos tiene en esta desgracia, Diosdado Cabello. Ese todo vale que ustedes han hecho en la economía con base en la ignorancia, incluso en la tergiversación de las palabras de Simón Rodríguez, de inventamos o erramos, que es la más pérfida filosofía que puede aplicarse en relación al hecho, porque esa filosofía de Simón Rodríguez estaba siendo aplicada a la pedagogía y no a la política ignorante, no a la economía estúpido. Es absolutamente miserable y desgraciado
que la tergiversación por ignorancia, por falta de lectura, por falta de profundización y de comprensión de las cosas, ustedes la tergiversen. El todo vale de Diosdado es la interpretación vulgar, silvestre e ignorante, sin ni siquiera citar fuente, de un todo vale de Feyerabend, que está aplicado fundamentalmente a las ciencias, para justificar lo injustificable, que es que ustedes amparan a los delincuentes en este país. Porque ese pseudopescador no es un pescador, es un delincuente armado. Así como los que venían también en el barco, armados, efectivamente eran unos insurgentes que tenían un objetivo, pero estaban irrumpiendo la ley en función de apelar a un artículo 350 de la Constitución y 333 para el restablecimiento del orden constitucional. ¿Qué estaba haciendo ese pescador con esa arma en ese momento? Defender a los tiranos, defender, atacar a quienes están buscando ingenuamente, torpemente, hay que reconocer el restablecimiento del orden constitucional en el país. Pues yo proceso a unos y proceso a otros. A unos por brutos, discúlpenme, por torpes, pues. Por torpes, porque la nobleza no implica el hecho de que se pueda ser o no torpe. Son unos nobles torpes, ingenuos incluso. Y el otro es un delincuente. Es un delincuente. Entonces, en la vulneración del Estado de Derecho no hay ningún tipo de razonamiento más allá de la aplicación de la justicia. Incluso alguien que busca el restablecimiento del orden constitucional con las armas también debe pasar por la justicia. Yo no tengo ninguna duda. Ahora, si realmente cumple con el restablecimiento del orden constitucional, pues podrá proseguir en su camino hacia la reconstrucción de la democracia, por supuesto, pero todo debe pasar por la justicia. Todos aquellos que estuvimos en el chavismo en algún momento con alguna responsabilidad, en un momento de transición, todos deberíamos estar dispuestos a pasar por la justicia. No tengo ninguna duda. El que no la debe no la teme. Y todos deberemos rendir cuentas. Todos los que tengamos que rendir cuentas, por supuesto. Hay unos que tienen que rendir cuentas más que otros. Muchísimo, muchísimo más. Pero deberemos estar dispuestos a transparentar nuestras acciones, nuestras vidas, nuestros fondos, nuestras maneras de vivir. Porque exactamente eso es partir de los principios del Estado de Derecho y de Justicia y restablecer el orden constitucional. El todo vale de Diosdado Cabello nos conduce al hecho de que ellos hagan una práctica desquiciada y miserable de utilización de la delincuencia como un arma de control territorial en el área metropolitana, fundamentalmente, y en las principales ciudades, para garantizar reductos de resguardo en momentos de acciones que puedan atentar en contra de ellos. Esta disputa territorial que se basa en la liberación de terrenos denominados para la paz, tiene como objetivo el hecho de poder incorporar a los delincuentes, a los pranes, a una lucha ideológica de preservación de la vida y de la integridad de miembros de la revolución, a cambio de la libertad que se genera para ese control territorial y para la posibilidad de la impunidad. La impunidad como manejo de los intereses oscuros de una revolución fallida y fracasada que se convirtió y se desvirtuó en una cosa de lo más terrible que se habrá escrito y que se escribirá en los libros de historia en el mundo. Lo que estamos viendo entonces es a la instrumentalización de pranes para la confrontación en función de objetivos políticos. Por eso es que el Estado, que las fuerzas del Estado no penetran ese territorio. No lo penetran porque ya está penetrado por ellos. Wilexi fue un operador que al ser supuestamente engañado o mal utilizado por parte de la dirigencia de la revolución fracasada, entonces tiene que ser intervenido, como hacen todo.
¿Por qué goza Wilexi de popularidad? Goza de popularidad porque en este momento está siendo atacado por parte de externos al territorio, porque Wilexi es de Petare, mientras que el gusano está siendo enviado por los pranes de Tocorón, o parte de los pranes de Tocorón, por Iris Valera y por toda la influencia que tiene Maduro y Diosdado Cabello, para con otros pranes que manejan mucha fuerza de choque, poder penetrar en un sector que ya no les es propio, que le es ajeno. Y eso genera rechazo por parte de la comunidad. La comunidad, ante la ausencia de control y de soberanía del Estado, entrega su soberanía, que es la posibilidad del establecimiento de la paz y del orden, a unos delincuentes que le garantizan paz y orden en la utilización de su terreno, para poder utilizarlo como base para generar terror, para generar criminalidad en otros espacios distintos a ese. El intercambio, el contrato social que se genera con los delincuentes es: tú me mantienes el orden en donde yo vivo y a cambio yo te apoyo, aún a pesar de que sé que lo que tú estás haciendo fuera de este territorio es delictivo y es criminal. Es lo mismo que sucede en Canirubana, en el estado Falcón, con la penetración que tuvo territorial y de control social del Chichi Smith. ¿Por qué la sociedad sale a apoyar a Chichi Smith después de que lo detienen? Sencillo. Porque el interés fundamental de la sociedad es la preservación de la paz en su territorio. Y si alguien se lo satisface más allá del Estado, pues son absolutamente felices. Son capaces de sustituir al Estado por otros. El aumento de precios que se está desarrollando en este momento en los servicios públicos del país. Sí, en el caso del gas estamos pasando de 60.000, estamos pasando a 60.000 hasta 230.000 dólares, o sea, a 0,30 centavos o a 1,20 dólares en el servicio del gas. Vamos a ver cómo nos reporta esto nuestra corresponsal Rosángel Navas desde San Felipe, Estado Yaracuy. Desde este mes de mayo se anuncia un nuevo ajuste en las tarifas del gas doméstico en el estado de Yaracuy, cifras que van desde los 60.000 hasta los 800.000 bolívares. Según la colectividad, esto no concuerda con el reciente anuncio del salario mínimo. Y es que una persona que cobre tan solo 800.000 bolívares al mes debe distribuir este dinero entre la comida, artículos de higiene personal y el pago de servicios básicos como el gas. Algunos padres de familia han indicado que pudieran cancelar este servicio siempre y cuando sean puntuales a la hora de entregar las bombonas, pues además de estar muy caro, deben esperar hasta por más de 3 semanas. Es así como este tema se suma a la larga lista de preocupaciones que tienen los yaracuyanos, quienes aseguran deben hacer magia para poder alimentar a sus familias. Desde San Felipe, en el estado de Yaracuy, les reportó Rosángel Navas. No, corregimos, 800.000. 800.000 bolívares equivale a 4 dólares, un poco más de 4 dólares, ¿no? 4.50 el gas. La privatización de los servicios públicos va avanzando a manera vertiginosa. Mientras el salario es bolivarizado permanentemente con una hiperinflación terrible, pues los precios de las cosas no esperan al bolívar ni esperan las políticas negligentes económicas del gobierno usurpador, e incluso ellos se ven obligados, para poder sostener y mantener en algo las migajas que producen de manera maltrecha, tienen que aumentar porque los costos no les soportan. Una bombona de gas en 4 dólares, 4.50, que sería la industrial, y algunas tarifas caseras en 2 dólares, estaríamos hablando que eso es prácticamente destinar el doble del salario mínimo en este momento, o un poco más de 2 salarios, para poder nada más tener gas. ¿Y con qué comes después? ¿Con qué compras la comida? No te alcanza ni para comprar la caja del club después de que pagas el gas. Esta es la realidad. Esta es la cruda realidad. Que si invasión extranjera
en Macuto, que si en Chuao, que si en Puerto Cruz. Esa es la parte de la novela. Pero la realidad, cuando apagas la novela, es que nos están matando de hambre, están destruyendo la economía y permanentemente siguen aplicando un modelo absolutamente inviable, que es la de un proteccionismo y un paternalismo de un padre que está cuadraplégico, con el perdón de los cuadraplégicos. Está cuadraplégico, no tiene capacidad de maniobra, no produce nada, no puede producir nada porque incluso además tiene un ACV crónico, destruyó todas las neuronas. Pero sigue ahí porque los que están alrededor del cuadraplégico, insisto, con perdón de los cuadraplégicos, tienen armas y monopolizan el poder de las armas y de las fuerzas. La gente no para de protestar. A pesar de la búsqueda del control del cuerpo y del alma, el venezolano demuestra su resistencia y su rebeldía. Y no para de protestar y no debe parar de protestar porque cuando dejemos de protestar nos llegaron a controlar el alma. Vamos a verlo. Ok, vamos a ver ahora un video de los habitantes del municipio de Mariño del estado de Aragua que también entraron en protesta el día de hoy, la mañana de este miércoles, en la avenida intercomunal Turmero Maracay en protesta a la escasez de gasolina. Vamos a ver ese video. Habitantes del municipio de Mariño del estado de Aragua trancan la avenida intercomunal Turmero Maracay exigiendo que la estación de servicio ubicada en el mismo, la estación PDB, comience a surtir combustible, ya que algunos llevan haciendo la cola desde el miércoles pasado. ¡Cafara! ¡Alpo! ¡Cafara! Ok, por acá nos escribe Piritu C. Unas de las consignas de Hugo Chávez y ahora Maduro era precisamente que la cuarta privatizó todo. Ahora son ellos los que están en la privatización, pero la privatización de ellos es muy particular. Mientras la cuarta privatizaba para privados, para el sector económico privado, ellos privatizan para los funcionarios del Estado enchufados, individuos que se enriquecen privatizando un servicio público en asalto. Esa es la diferencia, ¿ves? Mientras que a otros se le daba la concesión o se libraba ese área económica para entregarla al sector privado, estos por negligencia entregan, otros asaltan y estos que asaltan también te asaltan. Y además no hay una contraprestación de la privatización. ¿Qué quiere decir eso? La privatización implica el compromiso del mantenimiento del servicio, de la mejora de la infraestructura, del desarrollo de la infraestructura y de la posibilidad de la fiscalización y la supervisión. Pero aquí no. Aquí unos asaltan la privatización de recursos públicos, no hay capacidad de fiscalización, no invierten en la infraestructura y ponen el precio que les da la gana y se enriquecen ilícitamente. Yo en verdad que prefiero que me privaticen de la otra manera. Yo creo profundamente en que hay cosas que se puede conservar en el Estado, pero el Estado no debe monopolizar ni debe intervenir en los aspectos productivos. Creo que hay otras formas de organización más allá de la privatización del sector privado en capitales concentrados y por el contrario podría generarse otras políticas para otros sectores como las cooperativas, como las asociaciones comunales. Existen otras maneras, sin duda alguna, pero en verdad que ante la desgracia que nos ha planteado este socialismo paupérrimo, tergiversado del siglo XXI, yo prefiero entregar al sector privado y poder ver después ¿a quién puedo presionar para que me rinda cuentas en relación con la calidad del servicio?
y además poder mejorar las condiciones para diversificar y generar competencia en los diversos modelos de aplicación del factor de la propiedad. Propiedad privada, concesiones, propiedad comunal. Esos modelos existen no solamente en Venezuela, en Noruega, aquí no existen, perdón. Esos existen en Noruega, en Suecia, en Suiza, en los países nórdicos se practica muy bien este tipo de cosas. En los mismos Estados Unidos, chicos, también se practica a nivel de políticas federales. El problema es que lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia de productividad y valoración justa del trabajo. Aquí la idea es volarse todo. Sin embargo, existen y van avanzando en políticas de no solamente de privatización, sino de profunda dolarización.